Lección 196. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Jesús en esta lección quiere que seamos conscientes del obstáculo en nuestra mente relacionado con el creer que todo lo que nos sucede viene del exterior y no de decisiones que tomamos en nuestra mente. Esto limita nuestra responsabilidad y nos coloca en el papel de víctimas desconociendo nuestro papel en la salvación. La manera como reaccionemos a la conducta de nuestros hermanos se puede hacer desde el ego o desde el Espíritu Santo. Si es desde el ego, le respondería el hermano con ataque si interpreto que me está atacando. Si es desde el Espíritu Santo, elegiré no perder mi paz y veré en la conducta del hermano una petición de ayuda o de amor y actuaré lo que me inspire el Espíritu Santo. Eso sí, no le responderé con ataque. Recordemos que como el Hijo de Dios que somos, como Espíritu que somos, no podemos ser atacados. Somos invulnerables. El pensamiento de esta lección habla del poder de decisión. Puedo elegir crucificarme y convertirme en una víctima cuando escucho al ego o no hacerlo y responsabilizarme de cambiar los pensamientos de conflicto por pensamientos de paz cuando escucho al Espíritu Santo. En cada instante, mientras estemos en este mundo del ego, nos veremos abocados a tomar esta decisión: elegir la paz o elegir el conflicto. El deseo de crucificarme proviene de la creencia ancestral en la separación de Dios. Me siento tan culpable de ello que lo que hago es proyectar la culpa afuera, a mis hermanos. Esto está muy bien guardado en nuestra mente, pero continuamente estamos reviviendo inconscientemente la creencia en la separación de Dios, lo que nos genera una inmensa culpa que no podemos con ella y la proyectamos por eso afuera. Ya hemos hablado de este pensamiento de Jesús en el capítulo 27, en la sección primera, que rechazamos cuando lo leemos. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. Es fuerte, pero cierto. Necesitamos proyectar nuestra culpa y para creer que no tenemos que ver con el asunto y que somos inocentes, el ser tratados injustamente aparece como la solución. Este pensamiento genera resistencia a aceptarlo, pero inconscientemente y también conscientemente lo aceptamos. No es sino que nos preguntemos cuántas veces hemos estado en situaciones que nos hacen sentir mal y que aceptamos mantener. La creencia en el supuesto castigo de Dios no tiene ninguna razón de ser. Dios no castiga. En el momento que creímos que nos habíamos separado de Dios, Él lo solucionó y creó al Espíritu Santo para que nos ayude a despertar de este sueño en el cual, como mente colectiva, fabricamos este mundo y el cuerpo. El principio de la expiación es que la separación de Dios nunca ocurrió. En mi mente hay una parte que toma las decisiones y decide si escucha a la parte de la mente guiada por el Espíritu Santo o a la parte guiada por el ego. Si decido escuchar al Espíritu Santo, creeré que es cierto que no es sino a mí mismo a quien crucifico, y ya no intentaré hacerme daño ni hacerle daño a mis hermanos físicamente o mentalmente con mis juicios. No necesito crucificarme, no necesito hacer méritos para salvarme mediante el dolor
y el sacrificio. Le enseño a mi mente que no soy un ego, que no tiene que ser crucificado. Esta idea nos saca del cautiverio, donde la idea de la separación nos ha colocado y nos conduce a la libertad. Jesús nos dice en la lección: no necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Lo que necesitamos es decidirnos a pedir la gracia de Dios en el instante santo, donde el milagro colapsa el tiempo, a avanzar en el proceso del perdón con la ayuda del Espíritu Santo y a renunciar a todo ataque y a toda venganza. Nos crucificamos a nosotros mismos cuando creemos que Dios nos va a castigar y que merecemos ese castigo. Y una manera de creer que se va de ese castigo es castigándonos nosotros mismos, crucificándonos. El miedo a Dios es un obstáculo en el proceso de la salvación y me permite justificar mi ataque a mis hermanos, a los que señalo como culpables. Jesús nos dice en la lección: una vez que entiendes que nada excepto tus propios pensamientos te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti, y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar en la santa mente que Él nunca abandonó. Jesús es muy claro: lo único que me puede hacer daño son mis propios pensamientos. Si me responsabilizo de cambiar mis pensamientos de pecado, culpa y miedo del ego por los pensamientos de inocencia, amor, paz del Espíritu Santo, el miedo a Dios terminará. Tampoco tendré miedo del mundo, ni tendré que defenderme de los supuestos ataques de él. Jesús nos da una hermosa fórmula: aléjate del miedo y dirígete al amor. Hemos vivido en el miedo por el temor a Dios, miedo que no se justifica ni tiene razón de ser. Dios es amor y nosotros, como sus creaciones, también. Cuando caemos en el miedo, se nos olvida nuestra identidad, que soy tal como Dios me creó, que el nombre de Dios es mi herencia. Por eso Jesús nos dice: cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Proceso de práctica de la lección. Primero, tiempo de quietud por la mañana y por la noche. Reflexión sobre la idea del día. Cerrar los ojos, aquietar la mente. No engancharse en pensamientos distractores. En tu meditación, intenta entrar en contacto con esa parte de tu mente donde hay paz y amor, tranquilidad y alegría. Es tu mente recta, donde está Cristo, tu ser. Jesús nos pide que deje la creencia de que mis dificultades y temores provienen de afuera y no de mis propios pensamientos. Tampoco intentaré hacerme daño y a los demás para salvarme. Aceptaré que no hay razón para temerle a Dios. Es a mí mismo a quien mi mente quiere crucificar. Pero de igual manera, la redención viene de mi mente. Me convenceré de esta máxima de Jesús: aléjate del miedo y dirígete al amor. Espera a Dios.
Él llegará y te dará un mensaje de amor y de paz. Tiempo mínimo 5 minutos. Ideal 30 minutos o más. Trata de dedicarle todo el tiempo que puedas y un poco más. La idea de hoy es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Segundo, recordatorios cada hora. 1 o 2 minutos a la hora en punto. Repite la idea recordando que mientras lo haces, Cristo permanece a tu lado, dándote fortaleza. Utiliza la idea del día, no es sino a mí mismo a quien crucifico, para perdonar todo lo sucedido en la hora anterior. Así, la hora siguiente queda limpia de conflictos y de esa manera se van soltando las cadenas del pasado y puedes disfrutar del presente. Luego, siente la quietud y silencio y espera a Dios. Dale gracias por los regalos de la hora que ha pasado y deja que su voz te diga lo que Él quiere que hagas en esta hora que empieza. Tercero, respuesta a la tentación. Cada vez que sientas que estás perdiendo tu paz, que quieres atacarte y atacar a tus hermanos, que tienes miedo, repite la idea del día. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les recomiendo leer la introducción a las lecciones 181 a 200 porque nos ayudará a no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. De igual manera, realizar las prácticas como se les propone en la lección, siempre de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, y sin olvidarse de reír, porque la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos perfecta felicidad. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.